Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad en esta hora de adorar junto con mis hermanos y hermanas de la fe. Que postrados, Señor, podemos unirnos con otros santos en la tierra, Señor, la cual que te adoran como iglesia en este día. Pedimos e invitamos, Señor, tu santa presencia en nuestro medio. Que el Espíritu Santo puede morar en cada corazón y que pueda impresionar las verdades que escuchamos en esta hora. Gracias, Señor, por este gran privilegio de libertad de venir y escuchar tu palabra, que sea de gran beneficio en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quería decir que yo espero que todos se van a beneficiar en esta mañana sobre la temática de la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en un momento solemne que se habla las palabras pronunciadas por Dios, inspirados por Dios. Vienen siendo palabras de Él, de nadie más. No eran de Pablo, Pedro, de nadie más. Palabras de Dios. Quizás, y yo espero que toda la iglesia se puede beneficiar, pero quizás lo más que se van a beneficiar es lo que viene el lunes. Y van a saber por qué en unos momentos. Pero nada, hermanos, si quieren profundizar un poquito más. De hecho, hermanos, les voy a invitar. Ya los lunes estamos tratando de proyectar en vivo nuestros estudios. Así que si ustedes son aquellos que no han podido llegar los lunes porque, pues, por donde vive o su labor, trabajo, pues nos acompaña de esa forma. Así que si quieren profundizar quizás un poquito más de lo que vamos a estudiar esta hora, quizás se acerca a uno de los hermanitos que vienen los lunes y le pregunten, que te expliquen, que te abunden, ¿sí? Ya que ellos están aprendiendo un poquito y pues pueden ayudar a los otros miembros de la iglesia, ¿sí? Bueno, ya no van a querer llegar los lunes, ¿eh? Dice aquí, autoridad como Jesús la tuvo. Y hablando y abundando la palabra de Dios, vamos a mencionar algunos textos que hemos mencionado en algún momento en esta iglesia. Pero ahora vamos a abundarlos, a profundizarlos con más contexto todavía. Quizás este texto lo hemos visto, Tito capítulo 1, versículo 4, a Tito, Pablo escribiendo a Tito, ¿no? Verdadero hijo en la común fe. ¿Es hijo en qué? Común fe. Gracia, misericordia, paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Está escribiendo a su hijo en la fe, ¿verdad? Sigue diciendo, por esta causa, quizá este versículo es el que ha escuchado varias veces en esta iglesia. Te dejé, ¿dónde? En Creta, para que corrigiese lo deficiente. Te dejé allí, Pablo, hijo de la fe, para que ayude a la iglesia. Casi siempre que hablamos de ancianos, hablamos de este versículo. Para que ayude que la iglesia se puede tener fundamento, protección, para corregir lo deficiente y que estableces anciano en cada ciudad, o ancianos, mejor dicho, así como yo te mandé. Es decir, en cada iglesia se necesitan ancianos. ¿Para qué? Para proteger la iglesia. Ahora, vamos a abundar. Siempre leemos el versículo, pero no leemos más del contexto. Y vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que está pasando en los días de Pablo? O en los días de la iglesia primitiva. Sigue diciendo, versículos 9 ahora. Tito 1:9 dice,
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Cómo debe ayudar? ¿Haciendo qué? ¿De qué? La palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana ¿qué? Enseñanza y convencer a los quienes. ¿Y qué pasaba en los días de Pablo? Pablo hacía una obra, iba de lugar en lugar, levantaba iglesia, hacía ministerio, daba estudio bíblico, pero en los días de la iglesia primitiva había grupitos que venían detrás para tratar de deshacer la obra que Pablo estaba haciendo. ¿Me sigue? Pero ahora se tenía que organizar, la iglesia tenía que organizar con el propósito de ¿qué? De proteger la iglesia. Y ahora se habla de yo me fui, Pablo diciendo a Tito, dice tú te quedaste, te quedas con ellos para asegurar que hay sana doctrinas allí. Tú vas a enseñar, pero también vas a establecer los otros líderes de la iglesia que van a seguir protegiendo la iglesia cuando tú te vas de ese lugar. ¿Vemos la iglesia organizada? ¿Sí o no? ¿Vemos por qué es organizada? ¿De qué forma es organizada? ¿Y cuál es el propósito de organizar la iglesia? Hermanos, yo quiero decirles, hoy por hoy, sucede mucho de esto, como los días de la iglesia primitiva, de donde se levanta una obra y muchos vienen detrás o entran filtrados, vienen con literatura, vienen con algunas palabras o algo que quieren compartir o a un lugar que te quieren invitar. Y no lo dicen público, no hablan con los ancianos, no hablan con el ministro encargado, no hablan con los representantes, sino que vienen hablando individualmente con los hermanos, tratando de jalarlos, separarlos de la grey y ahora influenciar sus mentes. Eso se llama lobos rapaces. Pueden llegar a un campamento, pueden estar en la iglesia, puede estar en un grupo WhatsApp, puede estar donde quiera, pero el asunto es que la iglesia debe proteger a los feligreses. Y si alguien tiene algo bueno que compartir, ¿verdad? De invitar a la iglesia en algún lugar, hermanos, se puede hacer público. Se puede ser comunicando con liderazgo de la iglesia. Es la forma correcta. Y no tienen que ser tan en secreto con individuos. Porque por eso estamos, para proteger la iglesia. Pero sigue aquí. Dice aquí, porque hay aún muchos, ¿cómo? Habladores de qué? Vanidades y engañadores que entran. Cada vez que Pablo hace una obra, vienen detrás. ¿Haciendo qué obra? Mayormente ellos eran, en los tiempos de Pablo, ¿de la qué? Dice versículo 11. Noten bien sus Biblias, por favor, apunte en su Biblia o un papelito o márcalo en su Biblia. Dice, a los cuales es preciso hacer ¿qué, hermanos? Dejar que ellos acaben con la iglesia. Dejar que ellos engañen a los miembros. Dejar que ellos jalen uno por uno y lo tengas en privado para meter cosas en su mente y ni siquiera uno tener una oportunidad de sentarse y decir, bueno, vamos a hablar esto. Por eso está el liderazgo de la iglesia, debe estar establecido. Mira, hermanos, cuando la iglesia, por el Espíritu Santo, escoge un líder, sea el diácono, sea el anciano, sea el ministro, debe ser escogido por el Espíritu Santo para hacer una tarea en la iglesia. Y ya estamos mencionando, para proteger la iglesia. Ahora, cuando una persona es separada de la grey, cortada, y ahora comienza a hablar otras voces
en su mente separado y uno no sabe nada o no está invitado a tratar de ayudar o enseñar o proteger, pues realmente uno no puede hacer nada. Pero la iglesia, la palabra de Dios dice la tarea de los líderes de la iglesia. Y cuando vienen estas personas, si yo lo miro, si yo me encuentro con él, si yo sé que está en medio de nosotros, yo tengo que hacer una obra. Yo tengo que hacer algo. Yo solamente no puedo permitirlo. La Biblia dice que deben hacer ¿qué? Taparle la boca. Quizás si yo pronuncio, y por eso le pregunté a ustedes que lo leyera, si sale de mi boca tales cosas, dice, ahora el pastor qué brusco es de la forma que habla. Lo dice la palabra de Dios. Me dices a mí, me dices a los ancianos, me dices a los diáconos, me dices cómo tienen que proteger la iglesia. Y cuando hay lobos dentro de la iglesia, hay que hacer una cosa. ¿Tú sabes lo que es? Taparle la boca. ¿Sí? Dice que trastorna casas enteras. ¿Qué hacen? Casas enteras. Visitan de lugar en lugar, casa a casa. Quizás los días de Pablo no se comunican de la misma forma. Hoy usarán esto, ¿sí? Y estuvieran llamando de un lugar o otro, o solamente ya no se usa esto para llamar, sino estuvieran escribiendo. Enseñando, ¿por qué? Ganancia deshonesta, lo que no conviene. Oh, ¿por qué te están invitando? ¿Por qué te están diciendo? ¿Por qué te están diciendo, oye, ven acá, quiero hablar contigo? Nosotros pronto vamos a celebrar tal y tal cosa. Mira, aquí está mi información. Llámame. Hermano, ¿tú crees que ese comportamiento es uno transparente? Y si no es transparente, ¿por qué tú crees que es de esa forma? ¿Y cuál es el fin de esta gente? Primeramente sabemos que no se está hablando la verdad. Y segundamente, tienen un fin en la cual quieren atraer. Tienen un fin en la cual quieren traer su atención hacia ellos. Y es por ganancia, hermanos. Y yo creo que quizás esto existe hasta aún más en los días de Pablo ahora. Miramos algunas cosas aquí. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los que lo decreta, siempre, ¿qué? Malas bestias, glotones, son problemáticos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué hay que ser líderes de iglesia? Reprenderlos ¿cómo? Duramente, para que sean sanos en la fe. Es decir, tú vas a reprender el que hace la mala obra o que no está obrando de la forma que debe estar obrando. Hay que reprenderlo, pero con la verdad. Eso incluye mansedumbre. Eso incluye amor. Y eso incluye deseo que ellos reciben la sana doctrina. Por eso dice aquí, para que sean ¿qué? ¿Cuál es la meta? Que sean sanos en la fe. Es decir, aquello mismo que le va a tapar la boca, lo va a tapar la boca ¿con qué? Con así dice Jehová. Pero también si no aceptan, porque son libres de rechazar, es de protección para los ovejitas de la iglesia. ¿Sí? Mira las luchas
de la iglesia día de Pablo. Hoy se dice que estas son las luchas de la iglesia y dice, el pastor se está inventando. Eso es sus propias ideas. Le conviene a él. Hermanos, es lo mismo problema que existía, sino que existía hoy en la iglesia aún más todavía. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era la protección para la iglesia? ¿Qué es la forma de proteger la iglesia? Ok, la doctrina, pero ¿de qué forma se va a imponer ahora para protegerlo? La doctrina es organizando la iglesia. Es organizando la iglesia. Y una iglesia que no está bien organizada, no está bien ¿qué? Protegida. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Dice, no atendiendo a fábulas, ¿cuál? Judaicas, ni a mandamientos de qué. Porque ¿qué enseñan estos hombres? Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se enseña es conceptos e ideas de individuos o de pocos individuos. Por lo tanto, quieren agarrar, tú notas bien que no se paran delante de todos y se dirigen a toda la iglesia, incluyendo su liderazgo de todo, cuando quieren atraer algo, sino que privadamente, en secreto, agarran uno por un lado y agarran otro por el otro lado y lo va tratando de convencer. Eso existe hoy en día. Voy repasando un poquito la historia para que podamos mirar qué ha sucedido y por qué sucede hoy en día lo que sucedió en la iglesia primitiva y de dónde sale. Porque hoy personas llaman cosas que no es verdad, la verdad presente. Y no es verdad. Pero la gente, como no saben de dónde salió, no tienen idea que ese concepto no es verdadero. Hablando del pastor Louis Schiff, en su libro de historia o sobre su vida, la página 360 dice, Schiff invitó en algún momento en Washington, D.C., donde él estaba ministrando, a la iglesia del pueblo, a K.C. Russell, jefe del Departamento de Libertad Religiosa, y lo invitó a la iglesia del pueblo donde estaba Schiff. Russell informó que ¿quién? Ya saben lo que viene los lunes, porque le dije que se van a beneficiar, ¿verdad? Porque lo de los lunes se recuerdan que hablamos justamente de A.T. Jones un poquito, ¿verdad? Y los conceptos que tenían el pastor Jones, ¿verdad? Así que dice aquí que Russell informa que el pastor Jones también estaba celebrando reuniones en la ciudad de Washington, D.C., en el capital de la nación, sobre sus doctrinas. ¿Qué quiere decir cuando decimos sus doctrinas? ¿De quién son las doctrinas? Son de Dios. Son de Él, ¿verdad? Y Él está enseñando sobre sus doctrinas porque Él comenzó a tomar la tarea sobre Él mismo, a comenzar a enseñar unas cosas que la Biblia no apoya y que nadie inspiró a Él que lo dijera. Ahora vimos el lunes la transición de Jones. En algún momento Dios lo usó, claramente, para traer unas verdades importantes al pueblo de Dios, que fueron rechazados por la gran mayoría. Pero porque Dios me usa, y resumiendo el lunes, en algún momento para hacer una tarea para Él, no quiere decir que siempre lo que yo hago o digo es la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice aquí que las doctrinas o enseñanzas de Jones que estaba enseñando en Washington, D.C., que no estaba de acuerdo de Dios, se basaba en ¿qué?
anti-organizacional. Es decir, que Jones no creía en organizar iglesias a nivel local. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. O a nivel regional o a nivel mundial. En algún momento. Pero bueno, vemos que aquí Schiff invitó a Russell. Russell le informó que dentro de la ciudad de Washington, D.C., Jones estaba teniendo reuniones. Parece que Schiff había aceptado que el coro de la iglesia del pueblo cantara en algunas reuniones de Jones, que Jones estaba celebrando en la ciudad de Washington, D.C. Dice aquí, pero después de consultar con su esposa, ¿qué hizo? Canceló la participación del coro. Algo que la esposa estaba diciendo a Schiff que era de preocupación. Tú sabes que las esposas de los ministros son importantes también. Si una persona fue que declaró la libertad de llamarse adventista del séptimo día libre, ¿tú sabes quién era? Lucy Schiff. Y Dios lo usó en ese momento. Pero también Lucy tenía la preocupación por la dirección y la organización de la iglesia del pueblo. Y cuando se dio cuenta dónde estaba Jones y lo que él estaba enseñando, ella le dijo a Schiff, o yo entiendo de la forma, ¿verdad?, que le había amonestado, mira, eso no nos conviene a nosotros. Y Schiff hizo caso ¿a quién? Yo quisiera compartir en otro momento por qué eso es tan importante. Le voy avanzando algo ahora. Es que resulta que hay unas citas, unos consejos en inspiración al hermano Schiff de parte del Ellen G. White, y tenía que ver con su matrimonio y con su esposa. Es decir, que entendemos que él aceptó el consejo cuando escuchó la voz de su esposa. Le voy a adelantar algo de eso. Aquí dice manuscritos inéditos, el volumen 13. El volumen 13 no existe en español todavía. La página 160 dice, y esto es la hermana White a Schiff, dice, no quiero que te destruyas a ti mismo. Esto es un consejo. Battle Creek no es el lugar donde obtendrás luz. El trabajo que se realiza allí no lleva la firma de lo divino. Otro espíritu ha entrado y tomado posesión de las mentes humanas. ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Quién estaba en Battle Creek? ¿Sabe que ya para este tiempo ya movieron la sede de Battle Creek a Washington, D.C.? Pero algunos se quedaron allí en Battle Creek. ¿Tú sabes quién eran? Eran dos personajes, lo mencionamos el lunes, ¿eh? Por eso le dije, hermanos, si quieres saber lo que hablamos el lunes, pregunta lo que estaban el lunes. ¿Sí? Kellogg's y Jones, los dos se quedaron allí. Pero ahora la hermana White está amonestando a Schiff sobre estos dos personajes. ¿Tú sabes por qué? ¿Alguien sabe por qué o cómo fue que Schiff entró al adventismo? Eso no lo hemos hablado mucho. Fue por el sanatorio de Battle Creek y se hizo amiguitos con Kellogg's. Pero luego cuando entra, Jones estaba hablando mucho sobre la libertad religiosa y se hizo amiguito con Jones también. Por eso la hermana Juan le está amonestando. Tenga cuidado con esto. No quiero que te destruyes a ti mismo. Por lo tanto, tenga cuidado con tus asociados. Los dos asociados que ya habían caído en la apostasía. Dice aquí, las advertencias se nos da
en la palabra, algunos, hablando de Kellogg's y de Jones, algunos se apartarán de la fe presentando atención a los espíritus, ¿cuál? Seductores y las doctrinas de demonios. Hablando de quiénes, dos individuos otra vez. Hermano Schiff, la hermana White escribe directo: no se cumple esta advertencia en lo que vemos, ¿dónde? Tenga cuidado, hermano Schiff. Sigue el libro de historia diciendo: Schiff había hecho ¿qué ahora? Repudiado las opiniones extremas contra ¿qué? La organización de ¿quién? De Jones. Ahora el lunes hicimos algo interesante y demostramos que esta idea que muchos tienen por ahí, que predican hoy en día, que dice que es la verdad presente, que tener iglesias desorganizadas, que no se organizan localmente o no se organizan a nivel regional ni mundial, no está en la palabra de Dios, ni siquiera está el espíritu de profecía, sino si son repetidamente los conceptos de Jones. Y la gente dice como si fuera inspiración. Y vamos a ver un poquito de eso antes que se salgan de aquí. Citas directas que dice cómo debemos ser organizados. Ya vimos la Biblia, ¿sí? Dice, según Russell, Schiff le dijo a Jones una vez después de un sermón drástico pronunciado en su iglesia contra ¿qué? La organización, que su sermón no ayudaba a su pueblo. O sea, Schiff, ¿qué hizo? ¿Qué hizo a Jones? Lo denunciaba. Tapaba la boca, porque obtuvieron la idea los miembros de que Jones enseñaba que era innecesario pertenecer incluso a una iglesia local, o sea, de tener membresía y de tener disciplina, porque era una de las cosas que Jones no creía. Por lo tanto, tú no me puedes disciplinar si yo no tengo membresía. Okay. Dice aquí, la lectura bíblica dice, y esto era el argumento de Jones, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? A su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. ¿Y qué más? Señorío, ¿dónde? Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, es ahora también que tiene potestad. Jones enseñaba, mis hermanos, que la iglesia, la cabeza de la iglesia era Cristo. ¿Eso es verdad, hermano? ¿Sí o no? Sí, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero eso no quiere decir que la iglesia no debe ser organizada con la cabeza dirigiendo al cuerpo. Y vamos a ver eso. Seguimos el librito de historia. Dice, los eventos futuros traerán juntos a Schiff y Jones al menos una vez más. Pero ¿cuál fue el consejo de inspiración a Schiff? Que se alejara de Battle Creek, que no destruyera a él mismo. La pregunta es si Schiff hizo caso a ese consejo. Dice la historia, pero no sé, ¿qué cosa? Una relación, ¿cuál? Cooperativa continua entre los dos. No se formó una unión entre ¿quién? Y la iglesia del pueblo. ¿Hizo caso al consejo de Dios? Sí, hizo caso. No cooperó, no se unió,
no trabajó al lado de donde se estaba trayendo doctrinas erradas, falacias. Sabemos y se conoce la apostasía de Kellogg muy bien. La apostasía de Jones no se habla muy a menudo, pero aquí el consejo era apartarse de los dos. ¿Se hizo? Pues según la historia sí. Seguimos, dice, cuando en 1901 usted, esta es la colección CRES que estudiamos el lunes en la noche. Esto está dirigido al pastor Jones, ¿ok? Noten bien, inspiración dice, cuando en 1901, déjeme detenerme un poco. Usted sabe que yo soy fanático de historia. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia adventista en 1901? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Alguien sabe? O en la conferencia general, ¿de qué se trató? Minneapolis en 1888. 1901, ya la hermana White había regresado ¿de dónde? De Australia, y trae un mensaje que Dios le inspira cuando viene a los Estados Unidos, especialmente al Congreso. ¿Tú sabes lo que era? La iglesia tiene que reorganizarse. ¿Ok? Ahora dice, cuando en 1901 usted vino a la costa pacífica, tenía la esperanza de que el peso de las responsabilidades como presidente de la conferencia ¿de cuál? California, lo llevaría a desconfiar de su habilidad. ¿Cuál era la esperanza de la hermana White para Jones? Que de él teniendo un puesto, ¿cuál era el puesto que tenía? Presidente, y ese puesto ella esperaba que le iba a ayudar a Jones. O sea, según esto, ¿ella está de acuerdo que se tenga el puesto? Sí. Ella esperaba que ese puesto le iba a ayudar a desconfiar en su propia habilidad y tomar ¿qué? ¿Cuál era el problema de Jones? ¿Se recuerdan los del lunes, hermanos? Lunes. Adventistas libres del lunes. ¿Cuál era el problemita de Jones? Es que yo sé todo. Es que yo no necesito consejo de nadie. Es que yo no necesito consultar a los otros ministros, a los otros hermanos, la junta, porque yo sé todo. Por lo tanto, yo decido todo. ¿Qué, hermanito? Arrogancia. Pero la hermana Juan decía, oye, ¿sabes algo? Yo esperaba que esa posición te iba a ayudar. Porque para ser un buen presidente, usted necesita tomar consejo. O para ser ministro de la iglesia. O para ser anciano de la iglesia. O para ser un dirigente de la iglesia. Tiene que tomar consejo. Si no es una dictadura, mis hermanos. Dice aquí, con respecto a la obra que ha de realizar, pero había un crecimiento de confianza en sí mismo. Un espíritu ¿cuál? Una brusquedad de expresión, lo que aumentó la actual falta de confianza en su juicio. Ya la gente ya no confía en él. Sigue diciendo, algunos tienen este librito, algunos tienen el librito de colección CRES. Tienen el librito, lo que pasa es que no lo han leído, ¿verdad? Está bien, dice aquí. Esto fue especialmente marcado en el campamento de Oakland. En esa reunión, a mí me gusta la historia porque podemos aprender mucho de la historia. Muchas cosas han pasado que nos pasan a nosotros hoy en día. Y solamente repetimos lo que ya pasó. Tomamos ejemplo de cómo se han tratado las cosas. En el campamento de Oakland, en esa reunión, yo tenía un mensaje que dar
que debía haber un sincero esfuerzo hecho para acercarse a Dios. Dice, ¿una qué? Frialdad. La falta de ¿qué más? Había entrado en nuestras filas. A ver, hermanos, a ver. ¿Eso pasa hoy en día? Y debíamos haber hecho el más determinado esfuerzo en buscar al Señor en oración. ¿Qué necesitamos la iglesia? Cuando hay frialdad. Es más, hemos llegado a la frialdad. ¿Tú sabes por qué? Y pararnos en terreno ¿cuál? Ventajoso. De haber habido una completa y libre confesión de pecado y una limpieza del camino del Rey, el Espíritu del Señor habría ¿qué? Venido y el Señor habría sido glorificado. Hemos hablado muchas veces de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. El poder de Dios, la lluvia tardía en la iglesia. Decimos, oramos por el poder para llevarlos al mundo, para proclamar con poder los mensajes de amonestación al mundo. Pero lo que pasa es que no hay unidad dentro de la iglesia. Y cuando hay división, hay lucha y contienda. Cuando no hay unidad ni amor, ¿qué mensaje van a llevar al mundo? Por lo tanto, se necesita primeramente dentro de la iglesia una cosa. ¿Qué es? Una reforma. Un reavivamiento. Y eso comienza ¿con qué, hermano? ¿Qué cosas necesitamos? Oración ¿y oración de qué? De confesión de pecados. Pero las palabras que usted tenía para hablar en ese momento trajo sentimientos de qué? El propósito de mi mensaje. Jones estaba de acuerdo con esa obra que tenía que hacer. Es más, hermano, no sé cómo usted está asimilando lo que estamos diciendo. Dios usó a Jones en 1888 para traer la luz del cielo, para arrepentimiento dentro de la iglesia, para reforma y reavivamiento. Pero ya para el año 1903 o 1-3 hasta el 5 y 6, ya Jones no traía ese mensaje, sino se movía en contra de tal movimiento. Se estaba haciendo llamados de inspiración. Dice, en otros tiempos, en otros lugares, usted manifestó un espíritu, ¿cuál? Que alejó el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema de Jones? No coge consejos de los hermanos. Y ahora soy dominante. ¿Cómo yo expreso eso? Mi forma de decir que yo no creo en la organización. Yo no deseo que se organiza, que no haya puestos, que no haya concilios, que no haya ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso me quita a mí el dominio que yo quiero. ¿Me sigue? A ver, hermanos. Si la iglesia decide que vamos a hacer algo, una decisión que tomamos aquí, y yo, ministro, pastor de esta iglesia, informo a la iglesia, mira, tenemos dos opciones, podemos ser X o X, ¿cuál quieren? La iglesia decide, ¿eso es mi voluntad? ¿Eso es mi voluntad? Y así debe ser. Pero ¿qué pasa? Que hoy por hoy se predica, se enseña de una iglesia a otro, y algunos no están conectados con otros y otros no están conectados. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quiero gobernar a esta iglesia que haga mi voluntad. Y como los hermanitos vienen sometidos porque tanto me quieren,
tanto me gustan mis palabras y me siguen a mí, comienzan a decir, sí, todo lo que tú dices, pastor, vamos a hacerlo. Y por eso la gente, y de verdad que no es así, ¿verdad? Me quieren, pero no sumisos así. Pero eso es bueno, que no sean sumisos, ¿sí? El asunto es que tiene que haber unidad en la iglesia mundial. La iglesia de Dios, cuando habla en Apocalipsis capítulo 12 y habla de la mujer, cuando habla de la iglesia de Dios, es una iglesia mundial. Y cuando es mundial, tiene las mismas metas, trabajan juntos, se ayudan unos a otros, trabajan en unidad. No es que uno hace lo que da la gana por acá y otro por allá. Dice aquí, usted mira el espíritu de Jones, ¿sí? Promueve en contra organizar. Por eso Schiff dice, mira, esto no conviene aquí. Aquí somos una iglesia, ¿cómo? Organizado. Jones, traiga su mensaje a otro lado. Aquí no. No necesitamos eso. Dice, eso es, mira si Dios aprueba el puesto que tenía Jones en California. Es un placer de Dios que el hermano A.T. Jones sirva en esta conferencia otro año. ¿Como qué? ¿Dios aprobaba ese puesto, sí o no? Pero hoy te van a decir, los hermanitos que quieren reinar y gobernar la iglesia andan armando juntas y teniendo puestos, títulos y posiciones. Eso no es la forma hoy en día. Todos somos libres. Hacer según la voluntad que queremos nosotros. Sí, hermano. ¿Y cómo sería la obra así? ¿De qué forma? No. Dice, es su placer que A.T. Jones se aparte de toda apariencia de ¿qué? Maestrado, de manera dominante. ¿Y de qué forma? Problemas que Jones tenía. Pero ¿qué pasa? Esto no debe, aprendemos algo de la historia. Cuando te vienen a promover una iglesia, un ministerio, un infiltrado, como dijimos al principio, que viene por ahí calladito y dice, hermanito, venga, sígueme a mí ahí, escucha esta información, llámame cuando pueda. No le diga a nadie. Ese es el comienzo de eso. Y ahora lo estoy dirigiendo a la obra que yo estoy haciendo, a mi ministerio, a lo que yo estoy siguiendo. Son lobos rapaces. Pero la iglesia tiene la tarea de taparle la boca. Así como he leído en la escritura. De proteger la iglesia. Porque la forma que no quieren hablar directamente con toda la iglesia o con liderazgo de la iglesia y decir las cosas transparentes y público es porque yo sé que no me conviene a mí. Porque yo tengo un problema. Yo no quiero unirme con los líderes de la iglesia, a menos que son sumisos a mi voluntad. Yo no quiero unirme con los otros que tengan el igual poder que yo tengo. Mira, hermanos, si miramos la iglesia del Nuevo Testamento, tenía la palabra de Dios, usa la palabra obispos. ¿Usted ha visto esa palabra? ¿Qué pasó en el poder despótico? ¿Qué pasó en la apostasía? Había obispos en cada ciudad. Eran ministros, ancianos, ministros, obispos, pero todos tenían el mismo poder. Pero ¿qué pasó en la Edad Media? Es que hubo una apostasía. Un obispo quería el poder sobre todos los obispos. ¿Tú sabes quién era? El obispo de Roma.
Y muchas veces yo quiero trabajar para que se haga mi voluntad y no quiero tener que compartir mi poderío con los otros que están a mi mismo nivel. Por eso yo armo una iglesia o un ministerio donde todo se basa en lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso. Yo digo ministerio porque puede ser un ministerio, puede ser una iglesia. Dice aquí, él no debe pensar que por virtud de su posición como presidente de la conferencia, él tiene, ¿qué? Autoridad, sino que ella explicó cómo debe trabajar, ¿verdad? En unidad con los demás. Dice, ¿verdad? Él debe tener autoridad. La verdad es que él debe tener autoridad en ese puesto. ¿Qué clase de autoridad debe tener? Si a mí me dan una posición, me da autoridad. Yo le pregunto, hermano, en el cielo hay ángeles, ¿verdad? Todos los ángeles son del mismo puesto. O algunos sirven a otros. Algunos tienen más responsabilidad y cargos que los otros, ¿verdad? Y lo mismo dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Eso me da autoridad en mí a ser de la junta, me da autoridad. Es ser ministro, me da autoridad. Es ser anciano, me da autoridad. Y si la iglesia ahora impone las manos a un consagrado, a otra persona, a ungirlo, a dedicarlo, ¿le da autoridad? ¿Sí o no? La iglesia da autoridad. Dios le ha dado a la iglesia autoridad. Pero la autoridad, dice, debe ser tal autoridad como ¿quién? Como Jesús la tuvo. Una autoridad que está escondida ¿en qué? Mansedumbre y humildad de Cristo. Ese que sirve tiene autoridad. Pero cuando esconde su autoridad en Cristo. No que se haga mi voluntad, ni lo que yo digo, ni lo que yo quiero. No porque yo digo que sea. La lectura bíblica dice, versículo 22, Efesios 1, 22 dice, y sometido todas las cosas bajo sus pies, lo dio porque, decía Jones, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, y dice Jones, la iglesia es Cristo, por lo tanto, Él es toda la autoridad y ninguno de nosotros tenemos autoridad. Viniendo de un hombre que quiere gobernar a todos los demás. ¿Sabes lo que quiere? No, que Vladimir no tenga puesto, que Mario no tenga puesto la iglesia, ni Marco tampoco, solamente que nadie tenga autoridad, pero ustedes todos me siguen a mí. El enemigo es astuto. ¿Sí? Vamos terminando por aquí. Dice Manuscritos Inéditos, volumen 4. Ese cita en español y la página 266 en español. Dice, entre nosotros no debe haber, ¿qué? Reyes, ¿ni qué? ¿Ni qué más? No está hablando de vegetales, ¿no? He llegado el momento para que obedezcamos los mensajes que nos han hecho salir resultamente del mundo. ¿Cuál mensaje nos sacaron del mundo? ¿Cuál mensajes? Temer a Dios y darle honra, pero ¿qué dice el segundo mensaje? Y nos ha sacado del mundo. ¿Ha caído quién? ¿Y cómo se reina en Babilonia? ¿Cómo se gobierna Babilonia? ¿Es despótico Babilonia? ¿Su sistema es despótico? Entonces debemos hacer caso a los mensajes que nos ha sacado de ese sistema. Dice aquí, esto es un consejo para alguien.
Estas palabras son muy fuertes, pero noten bien, esto es un consejo escrito y dirigido a alguien. Lo voy a compartir para quién, ¿sí? Hermano, ¿quién? Los del lunes conocen a Daniels, ¿verdad? ¿Quién era Daniels? Presidente. ¿Qué le estaba diciendo al presidente acá? ¿Qué le estaba diciendo? Porque tú eres presidente no quiere decir que tú eres papa. Porque tú eres presidente no quiere decir que tú eres un rey. Hermanos de Daniels, Dios no desea que usted crea que puede ejercer la autoridad sobre sus hermanos como si fuera un rey. Usted tiene poder y autoridad, sígueme mis hermanos, para servir la iglesia. Para servir la iglesia. Hasta cuando no es tu voluntad, la decisión es que se ha tomado. Yo tengo que aprender en algún momento, cosa que yo he aprendido gracias a Dios en los últimos años, de someterme a las decisiones que quizás no es mi voluntad, pero que se ha decidido. Y tengo que decir, ok, pues eso es lo que dicen los hermanos, pues eso lo hacemos. Pero a veces cuando hombres se montan en ciertos poderes o ciertas posiciones, no les gusta eso. Ni se someten a eso. Y ahora, cuando hay una confrontación que va en contra de su voluntad personal, tú vas a ver una guerra. Frustración, cambio de color, cambio de rostro, tono de voz y todo lo demás, porque yo quiero que se someten a mi voluntad y según que yo creo es mi autoridad. Evento de los últimos días, página 54. Este es el consejo para la iglesia, para que no pase esto en la iglesia. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahora, verdad? Para que no pase, ejerce la dictadura de la iglesia. Dice, ha sido necesario organizar, ¿qué? Uniones, ¿de qué? ¿Qué es una unión? ¿Qué es una unión? ¿Qué es una asociación? ¿Grupo de qué? Ok, en este caso estamos hablando de grupos de iglesias. Un pequeño grupo de iglesias. Y ese pequeño grupo de iglesias, cuando se unen con varios grupos de iglesias, a mí me encanta hoy en día que la gente que predica dice que la verdad presente, ignoran todas estas citas. Y dicen, no, ya no es para este tiempo. Eso fue para 1800. Cuando se unen varias asociaciones pequeñas, se llama, ¿qué se llama ahora? Unión. Es un cuerpo regional. Uniones. Cuerpos regionales. Ha sido necesario organizar uniones de asociaciones para que la asociación general no ejerza ¿qué? Una dictadura sobre todas las asociaciones separadas. Es decir, por no tener un hombre sobre todo, vamos a poner un hombre en poder, un hombre en poder, un hombre en poder, con una junta, con una junta, con una junta, y ahora todos van a trabajar juntos. Es el consejo de Dios para la iglesia. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se nos dice, por el poderío despótico que se ha tomado sobre sí en otros lugares, a decir, eso no es la forma, porque allá hicieron un daño, pero hicieron un daño por no hacer esto correctamente. No quiere decir que no es inspirado, no quiere decir que no es el consejo de Dios. Lo que pasa es que hay que implementarlo de la forma correcta. Resulta que en otros lados el hombre es abusado de poder. ¿Y qué pasa?
que aquí vienen a hacer lo mismo, pero de otra forma. De la otra forma es decir, no creemos en organizar. Yo me paro como líder y lo dirijo a todos ustedes. Eso es una dictadura. Y la Biblia no aprueba eso. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Aquí vemos por último, hermanos, que ya vimos la cita en Eventos de los Últimos Días, página 54. Esta es la versión del libro que cuando se imprimió, que contradice las ideas de Jones, que hoy por hoy muchos enseñan como si fuera la verdad. Lo que Schiff había confrontado, es decir, que ahora cada uno de nosotros somos independientes, que vamos por nuestro propio rumbo, que no trabajamos organizados, que lo de ese estado hace sus propias cosas, de ese país haga sus propias cosas, lo de México haga una cosa por allá y nosotros estamos acá. Y mayormente cuando se hace eso, no es con la idea que cada cual tenga libertad 100%, sino que cada cual que está asociado conmigo, que haga mi voluntad. Mis hermanos, hemos visto los consejos de Dios tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. La única forma de proteger la iglesia, la única que Dios dio para proteger los miembros nuevos, miembros que llevan mucho tiempo, las visitas, a todos, una forma que Dios dio para protegerlo era ¿cómo? Solamente una: organizar. Y si la iglesia no está apropiadamente organizada, ¿qué sucede dentro de la iglesia? Apostasía. Apostasía. Así que, mis hermanos, en esta, tarde, tenemos que meditar unas cosas. Hace un tiempo atrás nosotros estudiamos un tema que se llamaba ¿qué buscas en una iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué buscas en una iglesia? El sábado pasado. Debemos saber qué buscamos en una iglesia. ¿Qué es lo que yo ando buscando ahí? ¿Por qué yo visito? ¿Por qué me siento? ¿Por qué entro por las puertas? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razones? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué busco en una iglesia? La iglesia debe tener algunas características. Debe presentar la sana doctrina y la verdad bíblica. Y ahora le añado que la iglesia debe estar apropiadamente organizada. No para hacer la voluntad de un hombre, 2, ni 3, ni 5, sino de hacer la voluntad de Cristo. Todos los ataques que entra a la iglesia en los últimos días, si conquista alguna iglesia, algún individuo, es porque la iglesia no estará apropiadamente organizada. Si no se le hiciera frente a cada problema. Por eso está organizado. ¿Qué tú crees, hermanos? ¿Hay problemas en cada iglesia? ¿O usted ha visto una iglesia celestial que nunca ha tenido problemas? ¿Hay problemas en algunas iglesias? ¿Alguna iglesia que usted ha asistido ha tenido problemas alguna vez? No, usted no van a esas iglesias, ¿verdad? Van a otras. Cada iglesia tiene sus problemas. La pregunta es, ¿cómo confrontamos esos problemas? ¿De qué forma? Debe ser apropiadamente por la organización. Y por eso Dios lo dio
para confrontar, no ignorar. Problemas que se ignoran, mis hermanos, se convierten en problemas más grandes. Especialmente cuando son de enseñanzas. Hay que confrontarlos. Dios nos ayude, mis hermanos, que podemos desear ser fieles, siervos, miembros de la iglesia de Cristo, y que Él los puede dirigir en estos últimos días.